En esta oportunidad hablaremos sobre ajustes razonables en pacientes con discapacidad auditiva. Primero vamos a empezar definiéndolo como las modificaciones y adaptaciones que son necesarias y adecuadas, que no interpongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera, ya sea en un caso particular o en muchas personas, para garantizar que estas personas con discapacidad gocen o ejerzan su trabajo de manera tan igualitaria y en las mismas condiciones que los demás, ya que es un derecho humano y una de las libertades fundamentales de la persona. Cabe resaltar que su denegación para contribuir a hacer estos ajustes constituye una forma de discriminación. También tenemos que definir la discapacidad auditiva, la cual se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o de la función fisiológica del sistema auditivo y tiene una consecuencia inmediata, lo cual puede producir una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso o en el buen desarrollo del lenguaje oral. Las personas con discapacidad auditiva tienen dificultades para escuchar la gran mayoría de los sonidos y en muchos de los casos esta necesidad se cubre con el desarrollo de otros sentidos, ¿no? Como la vista, la sensibilidad corporal, la capacidad para realizar lectura labial. Tenemos tipos y grados de pérdida auditiva, como por ejemplo la pérdida conductiva, que ocurre cuando el sonido tiene problemas para pasar desde el oído externo al interno. Puede ser por otitis, por un cerumen, por malformaciones u otros. También tenemos la pérdida neurosensorial, cuando hay una lesión en el oído interno. Otro tipo causado por neuropatías, cuando se produce una lesión a nivel del nervio en la vía auditiva. Puede ser también una pérdida mixta, cuando hay un problema en el oído externo o medio, así también como en el oído interno. Para conocer el grado de pérdida auditiva de una persona, se realiza una audiometría tonal, que es una prueba que mide la intensidad sonora que el oído necesita para percibir un sonido en distintas frecuencias o tonos. Aquí tenemos una tablita que nos muestra los niveles de hipoacusia, ¿no? Tanto de la audición, cuando es normal y cuando ya se produce una hipoacusia leve, moderada, severa y profunda. Hablamos de una hipoacusia, bueno, lo normal, que va de 10 a 20 decibeles. Ya hablamos de una hipoacusia leve si estamos hablando de 20 a 40 decibeles, en donde se produce solo una pérdida leve. El paciente escucha la mayoría de los sonidos del habla desde muy cerca, pero presenta dificultades en el habla en voz baja o cuando es lejana. Detecta e identifica ruidos familiares que sean cercanos y puede tener dificultades para entender los murmullos. Esta persona deberá usar audífono y posiblemente algún tipo de ayuda técnica. Hablamos de hipoacusia moderada de niveles de 40 a 70 decibeles. Hay posibilidad de que solo escuche los sonidos más fuertes del habla, por lo que no perciben la voz cuchicheada o que es lejana. En conversaciones rápidas no reciben toda la información, escuchan sonidos pero no los asocian bien, entienden mejor si ven la cara del interlocutor. Estas personas deben usar audífonos y otras ayudas técnicas. Cuando hablamos de una hipoacusia severa, hablamos de niveles de 70 a 90 decibeles. Esta ya es una pérdida severa, con posibilidad de que solo escuche los sonidos fuertes. La lengua tiene que ser aprendida con ayuda de especialistas. En una hipoacusia profunda estamos en 90 a 110 decibeles, donde se produce la posibilidad de que escuches solo sonidos extremadamente fuertes del medio ambiente y dependen estas personas de la lectura labiofacial para el lenguaje y la lengua de signos se convierte en su principal vía de comunicación. También es importante recordar que a 120 decibeles ya se produce la sordera o FOSIF y en el que no se percibe ningún sonido. Acá ya tiene dificultades también de atención y
consiguientemente dificultades en aprendizaje y en adquirir comunicación. La población con discapacidad auditiva actualmente, según la OMS, es de 360 millones de personas a nivel mundial que padecen discapacidad auditiva. Esta población es heterogénea, por lo que no existe un único patrón de personas sordas y las medidas, por tanto, se aplican de acuerdo a las necesidades, en función a las necesidades de cada persona. Las principales vías de comunicación son la lectura labial y la lengua de signos, aunque también hay ciertas personas que se comunican de forma oral, ¿no? Luego vamos a hablar de otro tema importante que es el ruido, que es uno de los factores más influyentes en la dificultad para escuchar. Este factor incide en mayor medida en las personas con discapacidad auditiva. La presencia de ruido en un ambiente dificulta la inteligibilidad de la palabra, definida como el porcentaje de palabras correctamente interpretadas por el oyente y que idealmente debe ser superior al 80%. Este factor se ve incrementado en personas usuarias de audífonos o implantes cocleares, ya que estos amplifican la señal del ruido que les llega. Por tanto, se deben cuidar las condiciones acústicas de los espacios, evitando la presencia de ruidos y teniendo en cuenta otros factores como el uso de productos poco ruidosos o intentando que estas personas estén lo más alejado posible de aparatos como aire acondicionados, electrodomésticos, cafeteras u otros. También es importante recordar que el nivel de ruido se mide en decibeles y que estos datos también son importantes, que a 0 decibeles el oído humano no percibe ningún sonido. Por debajo de 75-80 decibeles, el sonido no causa un daño, ¿no? Y esto es lo tolerado en un día. El 85 decibeles es el nivel de ruido tolerado máximo en 8 horas. En una oficina el promedio debe ser de 50 a 60 decibeles. Entre 100 y 120 decibeles está situado el umbral de dolor y por encima de 140 decibeles el daño que se produce en el oído es inmediato. A las personas con discapacidad auditiva, los usuarios de audífonos o implantes cocleares les afecta mucho más el ruido que hay en el ambiente, ya que estos dispositivos amplifican toda la señal que les llega, por lo cual es conveniente controlar los niveles de ruido en el entorno. Además del ruido, también hay que tener en cuenta otros factores que inciden en la correcta percepción del sonido, como lo son las dimensiones del espacio, la distancia entre el emisor y el receptor, la reverberación, el aislamiento y la absorción acústica. Un término que debemos recordar es la reverberación, que es la persistencia de la energía sonora en el espacio incluso una vez que cesa la fuente sonora que la produce. Esto ocurre debido a las múltiples ondas reflejadas que continúan llegando al oído. En cuanto al diseño y la distribución de los espacios, no se recomienda los espacios con luces amplios o los techos que son altos o que tengan parámetros verticales o que sean paralelos o que sean esquinas cuadradas, ya que todo este ambiente produce una mala acústica y como consecuencia de ello una mayor dificultad para escuchar. Es conveniente que no compartan pared con cuartos ruidosos como por ejemplo el baño, cocinas, escaleras u otros focos de ruido que puedan dificultar un nivel acústico adecuado. Antes de comenzar a diseñar cualquier entorno, producto o servicio, siempre es conveniente contar con un especialista en materia de accesibilidad. En cuanto a la distancia entre la fuente del sonido y el receptor, tenemos que ver que incide directamente en la inteligibilidad de la palabra y la percepción del sonido, ya que el nivel del sonido decrece en 6 decibeles cada vez que se doble la distancia de la fuente, como vemos en este gráfico. El nivel de comprensión de la palabra también viene determinado por el nivel del ruido ambiental y la distancia entre los interlocutores. Aquí tenemos un ejemplo. Para una voz normal en un ambiente silencioso menor o igual a 50 decibeles,
se podrá escuchar bien a una distancia de hasta 10 metros, pero si el nivel de ruido aumenta hasta 60 decibeles, solo se podrá oír a una distancia menor de 3 metros de la fuente. Luego, otro tema importante es el aislamiento acústico, que influye en la presencia de ruido en el medio. El principal motivo de aislar es impedir la propagación de la energía acústica incidente. La función principal de estos materiales aislantes acústicos es de reflejar la mayor parte de la energía que reciben. Estos materiales aislantes deberán ser pesados, flexibles y continuos. Deberán colocarse en lugares adecuados y con las proporciones y dimensiones idóneas. Aquí tenemos también que hablar de la absorción acústica, el cual es el material absorbente, además que retiene el sonido en el interior de la habitación, evita que aumente el nivel de ruido por el fenómeno de reverberación. El objetivo de la absorción acústica es que estos materiales absorban y reflejen la mínima cantidad del sonido, de forma que la mayor parte de esta energía sonora incidente sea transformada como calor. Aquí les presento una tabla en donde vamos a ver los distintos tipos de materiales y sus coeficientes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el ladrillo, ¿no? Que tiene un coeficiente de 0.03, la placa de yeso de 0.29, el mármol, los azulejos de 0.01, la madera de 0.15, las ventanas de vidrio 0.35, ¿no? Es mayor. La pared de ladrillo vemos que no aíslan muy bien, no absorben muy bien el sonido, pues sí, las puertas y ventanas abiertas, que prácticamente pasa todo el ruido, ¿no? A otras habitaciones. Luego también es importante el mobiliario. Se prefieren elementos que no brillen, puesto que pueden molestar y dificultar la visibilidad de las personas con las que se interactúa, la información que se muestra o también puede afectar en la lectura labial que algunas personas tienen que hacer, ¿no? Para tratar de entender todo el contexto. Los elementos del mobiliario que son de hierro son los más ruidosos y incluso que la madera y facilitan el fenómeno de la reverberación, por lo que es conveniente que se coloquen protectores en las patitas. En el caso de las reuniones o puntos de encuentro, es conveniente utilizar mesas que sean redondas o en forma de U. De esta forma, la persona con discapacidad auditiva puede ver a todos los miembros que están en la mesa, pueden ver sus gestos, pueden leer sus labios. También en espacios amplios se tienen que colocar espejos para que ellos puedan, para que les permita a ellos tener un mayor control de todo su entorno. También es importante la señalización, la información y cómo nos comunicamos con estas personas en una empresa, en el centro laboral, ya que debemos facilitar a esta persona las señales de orientación e información sobre cualquier espacio, producto o servicio. Estos factores tienen una mayor incidencia en el caso de las personas con discapacidad auditiva, puesto que son su principal vía de comunicación y orientación para recibir una información. Por tanto, es necesario fomentar correctamente la comunicación visual mediante gráficos, iconos, señales fácilmente visibles y localizables con el adecuado contraste entre la figura y el fondo. Las señales luminosas tienen que ser cualquier señal sonora, debe acompañarse de todas maneras de señales luminosas para que facilite la percepción de la información que contiene. La información escrita, ya sea en hojas informativas, en folletos, cartas de restaurantes o cartas que tiene la cafetería o rutas turísticas que se ofrecen en un centro laboral, es un medio de comunicación que es imprescindible para transmitir la información, siendo aconsejable que vaya acompañada siempre de imágenes para que se facilite su comprensión. También están los micrófonos y megáfonos, y el uso de estos micrófonos permite escuchar con menor dificultad la locución de los mensajes, pero no obstante, la amplificación del sonido puede suponer un grave problema para la acústica del recinto,
por lo cual deben ser de buena calidad y estar instalados correctamente. También es aconsejable poner pantallas visuales, que son toda aquella información que se transmite mediante megafonía, tiene también que ser transmitida de forma visual en pantallas y o en monitores de tamaño adecuado que sean colocados en sitios estratégicos, donde hay mayor afluencia de personas. En los casos de la televisión es importante que todos los programas y anuncios estén subtitulados o que incluyan un intérprete al costado. También es importante saber cuáles son la señalización de recursos de accesibilidad. La primera imagen que estoy presentando es el símbolo internacional de la sordera, seguido del símbolo del lenguaje de signos, ¿no? Que se suele utilizar especialmente en las páginas web u otros medios audiovisuales para indicar que esa página dispone de texto traducido a lengua de signos. También acá tenemos otras imágenes, ¿no? El ABC y los 3 puntos suspensivos, en el cual nos está indicando que esa página o esa versión, ese video que vamos a ver, tiene la versión original subtitulada. Y por último tenemos esta última imagen que nos indica que hay un teléfono acompañado del símbolo internacional de sordera, que es un teléfono con amplificador que permite su uso a personas con hipoacusia o discapacidad auditiva. Luego tenemos también a los teléfonos, a los videoporteros, ¿no? Que son muy usados en las empresas, lo cual facilita que no tengan dificultad para reconocer a la persona con la cual quieren comunicarse, ¿no? Sino que simplemente los vean. También hay cajeros automáticos, máquinas expendedoras que deben contar con este servicio, al igual que en los ascensores. Los espacios libres de ruido son otro tipo de señalización importante. Sería la de colocar un cartel donde indique se ruega silencio. Ello fomentaría la reducción del ruido y con ello la mejora de accesibilidad acústica. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, ¿no? En la que estamos pidiendo, por favor, bajen el ruido o no hagan ruido o mantengan en silencio. Y acá tenemos un ejemplo de un bucle magnético. Nos dice, por ejemplo, las personas con discapacidad las vemos que están ubicadas en la primera fila, muy cerquita al interlocutor, ¿no? A la persona que va a dar la ponencia, y que esta persona, por ejemplo, tiene un micrófono, ¿no? Y aquí tenemos un amplificador. Estas personas, asimismo, tienen que estar frente del intérprete de lenguaje de signos para evitar que haya mayor interrupción o que se distraigan. Luego, hablando ya del intérprete del lenguaje de signos, como vimos en la imagen, tiene que estar en una esquina. Este intérprete es un profesional que conoce y domina esta lengua oral y la lengua de los signos, y su objetivo es transmitir el mensaje hablado mediante signos a la persona con discapacidad auditiva, siempre bajo los principios de neutralidad, confidencialidad y fidelidad. Por ejemplo, acá vemos una persona con discapacidad auditiva en el cual ya su mirada ya se fija solo en el lenguaje de señas, acompañado de todo el lenguaje labio-facial que va a interpretar esta persona. Asimismo, vemos que este intérprete está localizado en la esquina del ambiente, usando colores también neutros y tratando de pasar desapercibido, ¿no? En cuanto a la iluminación, un nivel de iluminación adecuado va a permitir a las personas con discapacidad auditiva comunicarse con mayor facilidad con su entorno, ya que favorece el contacto visual. De ahí la importancia de que no provoque reflejos molestos ni zonas de oscuridad. Es importante que la luz natural quede a espaldas de la persona que habla, de modo que la persona con discapacidad auditiva pueda observarla correctamente y realizar la lectura labial o hablar en lenguaje de signos. En caso de evacuación por emergencia, es necesario los avisos de emergencia y respuesta inmediata a través de avisos de texto y señales luminosas. Estos avisadores luminosos tienen que estar colocados en lugares que sean visibles, como los ascensores, en las áreas comunes,
Hasta en el propio puesto del trabajador tiene que estar colocado. En situaciones de emergencia, la persona con discapacidad auditiva tiene que poder identificar las indicaciones y señalizaciones referentes a las vías de evacuación, al itinerario, a las salidas de emergencia, mediante avisos de texto o displays y recursos luminosos de color vivo y que contraste con el entorno. Aquí tenemos, por ejemplo, las adaptaciones en el timbre o las alarmas, ¿no? Que consisten en adaptar el sistema eléctrico del edificio, vivienda o estancia para que cuando llamen al timbre o suene una alarma, automáticamente se encienda la luz. También se puede adaptar para que se accione un aparato vibrador que tenga el usuario siempre a su alcance, ¿no? Como vemos en esta imagen, un aviso luminoso de timbre, ¿no? Que se prende cuando alguien toca el timbre. Aquí tenemos un ejemplo del lenguaje de señas peruano. En este caso nos están enseñando cuáles son los números, ¿no? Los cuales les presento del 0 hasta el 10, hasta el 21 y de ahí ya empezamos con el 100, con el 1000 y con el millón. Entonces los números se hacen con una sola mano, generalmente la mano dominante, de izquierda a derecha haciendo pausas entre los números, sobre todo cuando son números compuestos. Aquí les voy a pasar un pequeño video del lenguaje de señas peruano de los números. Perdón. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, el número 10, el número 11, el número 12, el número 13, el número 14, el número 15, el número 16, el número 17, el número 18, el número 19, el número 20, que es básico, ¿no? Aprender al menos esto para poder integrar a la persona con discapacidad en todo el entorno laboral, poder tratar de comunicarnos con ellos en su idioma. Como hemos visto, es pausado, generalmente con la mano dominante. Aquí también les presento el abecedario peruano. Tenemos de la A a la Z, un ejemplo en la I y un ejemplo en la M, pero lo vamos a sellar esta información con un video del lenguaje de señas peruanas, que es el abecedario. Cabe resaltar que cada país va a tener un lenguaje de señas particular. Pueden tener algunas similitudes, pero acá les estoy presentando el peruano, el abecedario peruano, ¿no? La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, la R, S, la T, la U, la B, la W, la X, Y y Z. Muy bien, luego vamos a pasar a la lectura labiofacial. No todas las personas van a poder desarrollar esta habilidad, ¿no? Necesitamos básico estos requisitos. Que la persona tenga una buena habilidad visual, que se pueda concentrar, que atienda lo que está viendo, que identifique y que comprenda la palabra. Aquí vamos a comparar, ¿no?, su utilidad o su función de acuerdo al grado de pérdida o hipoacusia.
Por ejemplo, tenemos al hipoacusia leve, que generalmente estas personas lo utilizan solo como un apoyo. Cuando estamos frente a una hipoacusia moderada, vamos a ver también que se complementa, ¿no? Tanto el lenguaje de señas con la lectura labiofacial. Luego, en una hipoacusia severa es un complemento ya indispensable y en una sordera profunda es imprescindible. Por eso sabemos que la lectura no solo es labial, no solo son movimientos de la boca, de los labios, de la lengua, sino todos los gestos que nosotros vamos a hacer cuando nos comunicamos. Ojo, esta lectura labiofacial no asegura la comprensión del mensaje en su totalidad. Siempre hay que ver el contexto y se asocia mucho con la lectura o la lengua de señas. Existen muchos sonidos que son similares en su articulación, lo cual puede provocar equivocaciones frecuentes como en el caso de la P, de la M, de la B, de la C, de la Z, de la O, de la U. Requiere amplio conocimiento del vocabulario, ¿no? Cualquier persona puede desarrollar esta capacidad, como te había dicho. Debe ser una comunicación cara a cara, las personas deben estar de frente para que visualice todos sus labios, sus gestos. Hay que eliminar distractores que en el rostro de la otra persona que obstaculicen la vocalización, ¿no? Ver cómo vocaliza, como de repente los piercing en la lengua, los otros piercings, ¿no? En la nariz, o, o de repente el maquillaje excesivo, ¿no? Que pueda distraer a la persona. También aprender y comprender que el lenguaje labiofacial o que la lectura labiofacial es muy complejo, ¿no? Por todas las articulaciones en los sonidos, sobre todo que nuestro idioma no es fácil, ¿no? El español es uno de los idiomas más difíciles, así que para ellos también es muy difícil comprender. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la A, como debería ser, tampoco es que sea muy exagerado, ¿no? Pero acá les estoy presentando la A. Habían sonidos que se podían confundir, como les dije, tienen una similar articulación como en el caso de la P, la M, la B, en el caso también de la C o la Z, ¿no? Vemos la posición, ellos ven mucho la posición de los labios, en el caso de la E, la I, la O, la U, que se utilizan, ¿no? La boca, ¿no? Más abierta y ellos se pueden confundir. También tenemos las maneras correctas, ¿no? No es por aplicar esta lectura labiofacial, sino que la distancia óptima es más o menos de 1 a 3 metros. Recordemos que tiene que ser cerca. La iluminación dirigida a la cara del locutor. Los movimientos articulatorios deben ser realizados con claridad, a una velocidad intermedia, ni rápido, ni lento, ni exagerado, ¿no? Ni hacer movimientos exagerados. Y el interlocutor debe evitar gritar. Aquí les he puesto una imagen muy bonita. En Perú no hemos visto mascarillas de este tipo, pero esta pandemia está sobre todo haciendo un impacto en cómo se comunican las personas con discapacidad, ¿no? En la sociedad, en su centro laboral. Al tener este tipo de mascarillas, facilita, ¿no? La lectura, el lenguaje labiofacial, ¿no? Entonces, recordar que sobre todo a ellos les está afectando el uso interfiere, ¿no? El uso de estas mascarillas, pues lo limitan para entender, para comprender el mensaje. Finalmente, como conclusiones, se hace necesaria la implementación de diferentes medidas de accesibilidad y recursos y ayudas técnicas que faciliten la integración de este colectivo, de estos grupos de personas, a la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Su denegación de realizar estos ajustes constituye una forma de discriminación. Asimismo, es importante saber que la comunicación es un proceso que no es exclusivamente mediante el habla, así que tratemos de comunicarnos con todo nuestro cuerpo. Gracias, eso sería todo.